Ok, entonces volvemos. Volvemos al punto. Entonces, aquí, continuando con esta parte, hasta ahora, ¿quién me puede decir lo más importante que es? ¿Cuál es el método que vamos a usar durante este proceso? Juan o Jesse, y alguien me colabora ahí. ¿Cómo Como se llama el observar, método? Ujú. dice segunda Primero, Inductivo. sección, como observar, leer con entendimiento. bueno, eso es lo que tenemos en esta diapositiva. Pero la pregunta es, el método que vamos a utilizar se llama el método Inductivo. inductivo. Muy bien. Que tiene tres pasos, Jesse. Tratemos de hacer ese como ejercicio de memorizar. Los tres pasos, ¿cuáles son? Y los tres pasos era escuchar. A ver, primero era leer, Muy bien, que es observar. Muy bien. primero era observar, el segundo era como que sacar el resumen, o no era así. Bueno, casi es interpretar la interpretación del Ya texto. eso, interpretar, ya Y interpretar. y el tercero, El tercero ya no me acuerdo. ¿cuál sería el tercero, Juancho? Se me olvidó. La aplicación. La aplicación es. Exacto. Con que tengamos esos tres claros, el proceso se llama inductivo, método inductivo, pero con que tengamos esos tres, eso es clave, porque cada vez que leamos la Biblia, y esto lo digo para todos los estudiantes, cada vez que leamos la Biblia, siempre vamos a estar en esas tres cosas: observación, interpretación y aplicación. Entonces, claro, dentro de ese ejercicio siempre estaremos haciendo tres cosas. Como dijo ahora Jesse, leer, pero sí es importante que tomemos nota, que tomemos notas, ya veremos por qué. Y lo último es, pues, la aplicación, ¿cierto? ¿Cómo lo va a aplicar? O sea, es un ejercicio ya como muy espiritual, ¿cómo lo llevo yo a mí, adentro de mí? Muy bien. En la primera parte, que es la observación, necesitamos leer, ¿cierto? Por eso esta diapositiva se llama ¿cómo observar? Observación, ¿cómo observar? Leer con entendimiento. Muy bien. Entonces veamos las herramientas aquí. Dice, ¿cómo observar? Herramientas para ver mejor. Primero, leer pensando o leer con entendimiento. No es leer mecánicamente, ¿cierto? Porque cuando le preguntan a uno, ¿qué leíste? Y uno empieza, pues bueno, o sea, sí, como está escrito ahí, sino que en realidad yo estoy leyendo, leí y pude comprender. La lectura mecánica no nos permite pensar lo que estamos leyendo, porque a veces leemos simplemente de corrido y obviamente es normal, cuando leemos de corrido, pues No captamos. exacto, pasamos por palabras por encima, pero no captamos nada. Entonces, como que la idea es ir más allá. Por eso se necesita leer más de una vez, ¿cierto? Dice muchas veces, pero pues uno lee o leer con calma. Y entonces como que dividimos el párrafo y bueno, ¿qué dice acá? Leer con paciencia, por supuesto. Entonces, el estudio bíblico necesita tiempo. Es decir, que pueda que no avancemos mucho en media hora, pero lo que avanzamos, lo avanzamos bien. Leer selectivamente. Entonces, seleccionar el material. O sea, ahí es donde vamos a ver un poco qué significa el qué, el quién, el cómo, el cuándo, dónde y por qué. Dimos un ejemplo. eh, la historia del profeta Nehemías, del profeta no, de Nehemías como tal, eh, quién era de quién se habla en ese libro. Entonces, ¿qué pasó con Nehemías? ¿Qué fue el problema? ¿Quién? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo? ¿Cómo estaban? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? La Biblia describe a veces el año. ¿En dónde? En Susa. ¿Y por qué? Porque el rey no sé qué, porque, o sea, como que tratar de empezar a desglosar o desmenuzar el texto y empezar a entender más el contexto. Entonces, eso es como un poco, fíjense que leer va mucho más allá simplemente
pasar por encima de las palabras. Ahora, aquí está el ejemplo, ¿no? Estos son los quién. En el primer capítulo de Nehemías, los quién son Nehemías, Acalías, luego acá el narrador dice yo, luego Ananí, varones de Judá, los judíos y el Dios de los cielos. Fíjense que son los personajes que están ahí. Uno a veces pasa y no los ve. El quién ya los tenemos acá separados. ¿Cuáles? Entonces, ¿cuáles son los dónde? Los dónde son en Susa, Jerusalén y en la provincia. Esos tres son los lugares históricos. Luego el cómo. ¿Qué pasó con los cómo? Entonces, estaban en gran mal y afrenta y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, fíjense cómo esa clasificación nos ayuda a entender un poco más. Hay unos personajes que estaban en un lugar, en una situación específica, estaban pasando un mal momento. El cuándo, entonces, en el mes de Quisleu, ahí ya quedamos perdidos. ¿Qué es el mes de Quisleu? Ni idea. Entonces, pues digo yo que cuando uno está leyendo, esas son las cosas que hay que tomar nota. Ay, Quisleu, eso lo voy a investigar, lo voy a googlear. En el año 20. Y luego dice, ¿y cuándo? Cuando oí estas palabras, lloré y se duelo por algunos días. Entonces, estamos hablando de las dimensiones de tiempo que pasaron en ese momento. ¿Qué es Kisleu? Quisleu, es exacto. Entonces, aquí dice que en el mes de Quisleu. Vamos a ver qué es lo que quiere este Quisleu. Entonces, fíjense que aquí, cuando yo hago la lectura de un texto bíblico, puedo tener estas tres preguntas. No entendí un concepto, como por ejemplo que se dijo fatuo. Dios dijo, el que diga fatuo a otro ya pecó. Fatuo es como decirle idiota a otra persona. Y es tremendo. Entonces, no entendí ese concepto. Una palabra, que es kisleu, y un hecho. Y entonces fue allí ofrecido en sacrificio de expiación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es expiación? Entonces, esto es importante, por eso es tan importante tener un cuaderno de notas y apuntar. A veces los apuntes no sirven para nada, pero a veces sí. Entonces, como que siempre tenemos que hacerlo. Entonces, hasta ahora donde nos hemos dado cuenta, apreciados estudiantes, para poder abordar y digamos como que eh, apropiarnos de la Biblia, del conocimiento en la palabra, necesitamos ser personas que leen mucho, leen la Biblia y escriben. Ok, este fue el capítulo, la tarea que puse la vez pasada en el capítulo 2, buscarlos quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Muy bien, como dijimos, la lectura es muchas veces, leer con paciencia y selectivamente. Y hay un quinto punto que es leer en oración. ¿Qué significará eso de leer en oración? Bueno, ahí dice, ¿no? Obviamente antes de estudiar la Biblia hay que orar, pero hay pasajes que implican una revelación personal. Ya lo leí muchas veces, ya lo analicé, lo releí, pero ahora, ¿cómo puedo enriquecer mi espíritu orando la verdad de este pasaje? Juancho, dame un ejemplo de esto. ¿Cómo sería que tú ya leíste un pasaje una vez, otra vez, y ahora quieres enriquecer tu espíritu orando con ese pasaje? Eh, Tienes 10 segundos ahí. bueno, por ejemplo, yo estoy leyendo um, el libro de um, Levítico Ujú, y están hablando de los sacrificios. ujú, Entonces, Moisés y Aarón presentaron los sacrificios de paz, sacrificios eh, de expiación para el pueblo, toda la cosa. ujú, Entonces yo digo, bueno, ya Jesús pagó un precio por mí, ya Jesús fue el sacrificio, eh, ahora yo puedo acercarme al Padre, ser ese sacrificio para Él,
ser ese sacrificio agradable. eh, um, a través de mi cuerpo, entonces a través de eso, pues yo puedo orarle a Dios y decirle Ujú. que quiero ser ese sacrificio, quiero ser esa ofrenda agradable para Él, quiero, eh, quiero, digamos, no me sale la palabra, como, quiero como satisfacer o no satisfacer, digamos, como ah, que lo que Jesús hizo en la cruz y el sacrificio que Él hizo como que valga la pena, como que Ujú. Lo valoro. hacer, exacto, hacerlo valer, Súper. darle valor a ese sacrificio y pues sí, pedirle al Padre que mi sacrificio de oración, de tiempo, de alabanza sea agradable para Él. Súper. Entonces, Exacto. Fíjate que leíste sobre eso, sobre lo que es la expiación, sobre el sacrificio, sobre el valor de hacerlo. Y ahora tu oración es como, oh Señor, ya entendí. Cuando los sacerdotes traían los sacrificios, los corderos los revisaban y los chequeaban que estuvieran limpios, que no les faltara una pata, que no estuvieran tuertos, que no estuvieran cojos. Señor, cuando yo voy y te busco, yo estoy haciéndolo igual. Yo ya no voy a ofrecer una vaca y una oveja, pero llego temprano a la iglesia o te entrego un sacrificio que le faltan 10 minutos. ¿Estoy en la alabanza concentrado o estoy viendo mi celular? Fíjate cómo se puede aplicar de alguna manera a lo personal. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver que yo puedo orar a partir de lo que he leído, porque la Biblia tiene esa maravillosa propiedad, ¿no? Que es una relación con el Señor también a través de eso. Hay pasajes que no se pueden orar, por ejemplo, las genealogías. Señor, voy a orar. Y entonces David engendró no sé quién, no. Eso no, hay ciertos versículos que no, pero en lo general se puede ir más allá. Muy bien. La sí, lectura, pastor, qué pena. dime. Es que, de hecho, ahora que usted dice eso, generalmente en el Antiguo Testamento, cuando uno empieza a leer todas esas cuestiones bueno, ahora que estoy en Levítico y uno empieza como que hizo sacrificio, ajá, y entonces uno empieza que Moisés escogió el cordero sin mancha y lo cogió de la cabeza y lo degolló y le sacó las entrañas y la quemó, que no sé qué, y digo, pero que, ay, ¿eso cómo aplica a mí a mi vida? ¿Qué tienen que ver las tripas de cordero con lo que estoy viviendo? Sí, la verdad es como que, y muchas personas como que, a mí me pasaba mucho de que yo leía el Antiguo Testamento y me daba muchas arteras porque eran cosas que como que uno como que, y Ujú, esta vaina como que para qué. ujú, Y ahora que usted nombra la genealogía, peor todavía, o sea, se duerme leyendo, literal, te puedes quedar dormido leyendo. Si ujú. alguna vez si alguna vez, Jessy, tú no te has quedado dormida leyendo, bueno, prepárate porque te aseguro que quizás te quedes dormida leyendo. Entonces, pero es muy curioso porque en medio de todo eso, eh, es bueno que uno lea y que uno trate, de pronto no a la primera, de pronto no enseguida, pero así como que, Dios mío, revélame esto que aplica a mi vida. Y si no encuentro la aplicación en el momento, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, más que todo. Súper, sí, gracias, Manchito. Sí, genial. Muy bien. Entonces, hay otra cosa que es, bueno, aquí está el ejemplo de la oración, ¿no? Efesios 3:14 le dice, por esta causa. El apóstol Pablo, yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que yo, Fernando, Señor, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda mi familia, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os me des de conforme al... Bueno, digamos como que no es que no lo tengan que hacer literalmente así, pero es una forma de explicar cómo yo puedo también... ver en esa palabra que estoy leyendo cómo yo estoy ahí, cómo yo me leo en la Biblia, porque no es un libro ajeno, sino tiene que ver con mi propia vida, ¿cierto? Entonces como que es un poco leerlo en oración. Muy bien. Em,
Y aquí, pues digamos que dice leer con imaginación. Es interesante leer con imaginación porque pues como que le ayuda a uno a pensar un poquito más y a profundizar, sobre todo si uno va a compartir un texto bíblico, si va a enseñar, ayuda mucho. A mí me gusta usar mucho la imaginación y empezar a imaginarme cómo fue cuando el Señor llegó. Hay un ejemplo que hay que tener, pues este ejemplo del cuidado del caballo, porque todo el mundo dice que Pablo se cayó del caballo. Resulta que en la Biblia no habla de ningún caballo. Pablo cayó, que se supone que de pronto venía en caballo, pero nadie está seguro. Entonces como que sí, a veces como que la gente agrega cosas que no sean. Pero sí es importante imaginar, imaginarse el momento, tratar de ir a la escena de cómo nosotros estando ahí, cómo sería, ¿cierto? Cómo pudo haber sido ese momento. Y eso ayuda mucho a, a ejemplificar bien lo que queremos enseñar o compartir. Leer meditando, y eso es cerrar la Biblia y pensar, me voy con esa idea en mi corazón, Señor, ¿qué significa que tú dices en tu palabra Jeremías 11:29, 11, por ejemplo? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que recibas el bien, que el fin que esperáis. Entonces, como que, Señor, tú piensas en mí. Entonces, como que yo me voy con eso y yo digo, Señor, tú quieres lo mejor para mí, siempre lo has querido. Y como que tal vez voy en el carro, qué sé yo, y en otro momento pensando en eso, ¡pum! El Espíritu Santo me puede revelar. Y meditar implica eso, darle a nuestra mente la posibilidad de tener la palabra y masticarla y volverla a rumiar y a rumiar. Como las ovejitas, que las ovejitas tienen cuatro estómagos porque tienen que rumiar, rumiar para poder digerir. Nosotros rumiamos la palabra y podemos seguramente aprender mucho más. Muy bien, pues iremos como más al detalle. Esto lo miramos después, que es el tema de la doctrina, ¿cierto? Que es un concepto también central. Hay otra cosa que es interesante y es buscar la intención del texto. Eso lo iremos también mirando un poco después. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, Juan 20:30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, como que también vemos que cada vez que abordamos un libro en la palabra, uno de los libros de la Biblia, hay un propósito en ese libro, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ya después, en un nivel un poco más profundo, abordaremos un poco la gramática, que también tiene que ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un verbo? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un adverbio? No es que uno aprenda todas estas cosas porque no somos lingüistas, pero sí necesitamos entender para ciertos, digamos, o análisis de la Biblia. Por ejemplo, el verbo es la palabra que indica acción. El sujeto es de quien se habla en la acción. Y el adverbio es califica al verbo. Entonces, la palabra corrió rápidamente. Corrió es el verbo, del verbo correr. Y rápidamente es el adverbio. Entonces, o corrió lentamente, o corrió locamente, lo que sea. Entonces, como que eso O influye. ¿Sí? corrí. O corrí. Muy bien. En 1 Corintios 11:27 hay un ejemplo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ayúdenme ustedes a adivinar cuál es el verbo y cuál es el adverbio en esta frase. Sí es importante que tengamos eso en cuenta, eh, y de estar atentos a de pronto a saber identificar cuáles son esas cosas que Dios nos quiere hablar a través de un pasaje, a través de una lectura o a través de una palabra que estemos leyendo en ese momento. Y, y lo importante de meditar, yo creo que la, la meditación tiene un punto muy importante porque
es ese momento en el que como que me pasa mucho de que a veces leía la Biblia y tenía muchos pensamientos en mi cabeza en ese momento de lo que voy a hacer en 10 minutos, de lo que tengo que hacer para más luego, que tengo que llevar al niño al colegio, que tengo que preparar el desayuno. Entonces, cuando yo realmente me pongo de acuerdo con Dios y digo, bueno, este va a ser mi momento de meditación, ya yo apago mi mente y me centro en meditar y me centro en que Dios me revele lo que me quiere hablar en ese momento. Y si tengo que leer dos, tres veces, lo hago otra vez. De pronto en un pasaje que me llamó la atención. Ujú. eh, y bueno, y si ya en ese momento de meditación, si puedo anotar, lo que usted decía de anotar es muy importante también. Yo iba a anotar cualquier cosa que me llamó la atención, cualquier palabra que de pronto no entendí en el momento. Es muy clave, o sea, me pareció muy, muy importante. Chévere, súper. Ay, qué bueno. Gracias, Juanchito, por ese detalle. Y mi Jesse, y todos los que van a ver este video, no se me vayan a angustiar por términos y cosas que tal vez yo dije acá, que de pronto parecieran como, ¿qué? Espere, no, espere. No, 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 no se trata, no es un doctorado en Biblia, no, no, queremos que podamos am, acercarnos a la escritura, aprender de ella, vivirla nosotros, que nos alimente primero a nosotros. Primero te debe alimentar a ti y luego sí de eso mismo Dios va a hacer algo para compartir. Pero en ese ejercicio de que tú estás creciendo, te vamos a desafiar a que algún día compartas parte de un estudio bíblico en la iglesia o en un grupo de cena comunitaria, en fin, en cualquier espacio donde se va a enseñar la palabra, vas a ser desafiado a hacerlo, porque es una forma también de aprender. Así que Moisés, cuando Dios lo llamó, dijo, soy tardo para hablar, Señor, y no puedo. Él suponía que era tartamudo. ¿Y quién fue Moisés? Nada menos que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y escribió el Pentateuco. Imagínense Moisés, y no quería. Salomón también, cuando era joven, Señor, pero soy joven y no sé ni salir ni entrar. Y Salomón se convirtió en el Google de la Biblia. Todo el mundo lo consultaba. Entonces, no depende de nosotros, es el Espíritu Santo trabajando en cada uno. Así que habrá un momento en que tengamos una clase presencial, va a ser muy bonito porque podamos reunirnos, sentarnos, mirarnos, hablar. Esto es muy diferente. Pero bueno, por lo pronto iremos como haciendo de todo esto. Vamos a hacer ejercicios en las clases, ya más discutido, más con el texto bíblico. Solo que quiero dejar una base para que todos entendamos qué es lo que vamos a hacer. Se nos acaba el tiempo. Juanchito y Jesse, gracias. Y a los que estuvieron en esta clase, Dios los bendiga. Esperamos en un mes encontrarnos nuevamente. Y después les envío la tarea que les quiero dejar. Jesse, Juancho, Dios los bendiga. Ya, Feliz amén. noche, bendiciones, Gracias. saludos a todos. Chao a todos. Chao, Chao, Juan. Bye. chao, chao, Jessy. ¿Cómo se sale del Zoom, mi amor? Ahí, Tienes Tanita. que decirle